¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre, nos regalamos 30 minutos a la semana para poder hablar de los grandes temas de la realidad económica del país. Y vaya que esta fue noticia hace algunas semanas atrás cuando observamos en uno de los titulares de Prensa Libre que en Guatemala, en algunos casos, en algunos productos específicos y muy consumidos, las medicinas podían costar hasta un 300% más. Y esto indudablemente despertó gran preocupación no solamente en los consumidores, sino en todos los actores que velan justamente por los derechos de quienes compran, de quienes consumen. Hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con la responsable de la Dirección de Atención al Consumidor en el país para que nos cuente cómo va este proceso de control con las farmacéuticas en Guatemala, cómo se logró evitar este proceso, cómo se retiró la publicidad engañosa, la investigación que está realizando el Ministerio Público, la situación que también fue planteada en el Congreso de la República. En definitiva, hoy nos ocupamos del tema de la venta de medicinas en nuestro país. Ese es el tema que nos ocupa esta noche en Desafíos. Bienvenidos. En Guatemala, el acceso a medicamentos por medio del Seguro Social no supera el 25% de la población económicamente activa. El pasado mes de mayo, los consumidores se sorprendieron tras descubrir que la medicina tenía un incremento de hasta el 50% denunciado por los medios de comunicación. Esto llevó a que la Dirección de Atención al Consumidor realizara operativos que determinaron que existía una especulación de precios por parte de 4 cadenas de farmacias y 2 droguerías. La forma de operar de estos empresarios era ofrecer descuentos falsos de 35%. La DIACO ordenó el retiro inmediato de la publicidad engañosa de vallas locales, transporte, facturas y uniformes, pero una de las cadenas se resistió y fue denunciada al Ministerio Público. Guatemala tiene en Centroamérica los costos más elevados en el precio de medicinas de hasta 300% más alto y permite una ganancia a las droguerías y farmacias por arriba del 20%. La investigación abarcó 1.500 productos que calculan sufrieron el aumento, entre ellos para la hipertensión, la diabetes, gastrointestinales, analgésicos, entre otros. Las decenas de denuncias por parte de los consumidores continúan creciendo, mientras diputados del Congreso investigan 500 productos farmacéuticos que por medio de catálogos a ciertas farmacias fomentaron la exclusividad y monopolio. ¿Cuál es el procedimiento para que los guatemaltecos afectados realicen sus reclamos? ¿Y qué avances hay en las investigaciones? Son parte de las interrogantes que hoy les presentamos en un programa más de Desafíos. Lo acabamos de ver en este reportaje introductorio. Es indudable que este tema nos ha ocupado a lo largo de todas estas semanas, a partir de que conocíamos justamente esta denuncia que se hacía en medios de comunicación en relación al sobreprecio en las medicinas que se pagaba en Guatemala cuando se ponía en contexto y en comparación a lo que cuestan esas medicinas, esos medicamentos en otros países de Latinoamérica, y una actividad muy intensa se realizó en las últimas semanas, sobre todo en el mes de mayo, para poder llevar realmente claridad sobre todo a las familias guatemaltecas, a los consumidores. Es importante saber en qué punto está esta tarea tan interesante que se realizó a lo largo del mes de mayo y cuáles son los puntos importantes para lo que resta del año en relación al tema de los medicamentos. Me da mucho gusto recibir a quien seguramente usted habrá visto estas semanas en las noticias por su labor intensa de alrededor del trabajo en las farmacéuticas. Estamos hablando de Silvia Escobar, directora de la Dirección de Atención al Consumidor, la DIACO. Silvia, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. ¿Qué mes el que pasó? El mes de mayo, intenso, de mucho trabajo. ¿Cómo empieza para hacer una breve historia, un breve repaso de lo que ocurrió con el tema de las medicinas? ¿Por qué deciden ustedes comenzar a investigar este campo? ¿Surgió por alguna denuncia? ¿Cómo fue? Sí, gracias. Esto es muy importante ya que muchos consumidores se preguntan esto, se han observado noticias durante todas estas semanas, pero es bueno que podamos contar cómo es que se origina toda esta verificación de medicamentos. La DIACO realiza verificaciones diariamente, los días lunes en mercados, los martes supermercados, miércoles tiendas de barrio, jueves se monitorea gas propano y combustibles y los días viernes se monitorean granos básicos, pero también se monitorean medicamentos. Estos medicamentos a monitorear son algunos antibióticos, medicamentos antigripales, productos más de un consumo muy popular. Más en el tema directamente de los productos que fueron denunciados, porque fue a raíz de una queja, el 23 de abril exactamente se nos traslada del despacho del
del señor ministro de Salud Pública, una denuncia en la cual se nos indicaba de que se estaba desarrollando un incremento de un 35% en medicamentos para enfermedades crónicas, en este caso hipertensión, diabetes, cáncer y algunas fórmulas infantiles. Con esto, pues claramente en la DIACO, cuando se reciben este tipo de denuncias, que sabemos que también tienen un multiplicador en la economía de las familias, pues inmediatamente tomamos una alerta y lo tomamos como una verificación especial. A raíz de ello, pues equipos que estaban también con un trabajo fuerte desde el mes de marzo por el tema de la terminal, fueron reorientados para los temas de medicamentos. En esta semana del 23 de abril, más o menos al 2 de mayo, se dan una serie también de acciones, no solamente por la DIACO, sino también por Procuraduría de Derechos Humanos, por medios escritos, en donde se denunciaba esto, o sea, los consumidores... Esa fue la señal de alerta, digamos. La señal de alerta, y los consumidores realmente fue algo que llegó a los bolsillos. Recordemos que el consumidor guatemalteco es un consumidor que raramente se queja o presenta mayor denuncia, sino que realmente esto estaba dando un impacto en el bolsillo de la economía guatemalteca. Sobre todo cuando se trata de medicinas donde, independientemente del precio, si no estoy de acuerdo o no, me parece demasiado caro, pero si ha sido recetado, ha sido medicado y lo necesito, pues aunque me cueste, se compra. O sea, no es un tema que diga, bueno, lo puedo dejar para otra vez. La medicina, si hay que comprarla, no hay de otra, ¿verdad? Y de esto fue lo que nos dimos cuenta, o sea, que estos medicamentos eran del diario tomar de las personas, e igualmente se hicieron las visitas a las redes de farmacias, porque también algo que pues, se tiene que estudiar en esto es cómo está estructurado este mercado de medicamentos, cómo es que funciona. A la fecha, pues hemos observado que es el mercado de los descuentos. O sea, hay muchos descuentos, desde el fabricante hasta el consumidor final recibe descuentos. Y esto era la dinámica de lo que observábamos. La DIACO per se pide, cuando hace estas verificaciones de oficio, que se den facturación tanto de compra como de venta. Claro. Y ahí se pidió facturación a droguerías, que es como la fase intermedia entre el fabricante y la farmacia, y a farmacias. Entonces se hizo un cruce de estas facturaciones, de lo que las droguerías presentaron y lo que las redes de farmacias presentaron, y también se solicitaron listados de precios de ventas actuales y anteriores. Y fue acá donde se pudo determinar que exactamente se estaban visualizando como precios iguales al final en las farmacias, pero que las farmacias estaban siendo tomadoras de precios de las droguerías, ya que las mismas droguerías estaban distribuyendo a las redes de farmacias, entonces no podían tener precios diferentes. Cuando se habla de la exclusividad, que fue uno de los motivadores o lo que logró elevar a este grado, a veces hasta en un 300% más, estamos hablando de una cifra que cuesta imaginar, pero era lo que se estaba pagando. ¿Cómo entendemos este tema? ¿Qué fue el detonante para que los precios pudieran ser fijados de esa forma y no hubiera vuelta atrás para poder bajarlos? Sí, con esto las farmacias en cuanto a presentar estos listados de precios, cabalmente acá se indicaba que la droguería estaba indicando un precio superior hasta de un 100% de este precio de un producto que se hizo el muestreo directamente para la hipertensión, en donde daban estos porcentajes, y nosotros decíamos, no es creíble que alguien esté con una práctica, porque ya en el Ministerio Público todo el mundo dice, mira, es que nuestras facturas, nosotros nunca facturamos 100% más, claro. Pero la política y el etiquetado, y es ahí donde la DIACO vino y sancionó drásticamente la publicidad engañosa. ¿Qué implica este tipo de publicidad engañosa? Me lo cuenta luego de la pausa, ¿le parece? Claro, porque el tema es más que interesante, hoy hablando, y todavía da para mucho más, el tema de las medicinas. En un ratito, luego de la pausa, voy acompañándonos la responsable de la DIACO. Como consumidores tenemos derecho a exigir, a conocer nuestros derechos, y ese es el objetivo esta noche del programa Desafíos. No se vaya, volvemos en instantes nada más.